Vamos acá entonces. Bueno, en relación a lo que son, sobre todo el artículo, también profundiza en algunas políticas que no son públicas, pero sobre todo en las públicas, porque lo que nosotras hicimos en estos 3 libros, que ustedes tienen 2, el tercero estamos sacando en estos días el ICBN, o sea que yo creo que la semana que viene ya lo van a poder tener en el aula, así tienen los 3 libros que son los que están abarcados en esta presentación. Siempre es más difícil saber qué hace el Estado en relación con un tema que quizás qué hacen las empresas privadas de medios, tanto de periodismo como de publicidad, o qué hace la sociedad civil. La sociedad civil quizás se conoce un poco más porque es la que más ha hecho estos años, pero lo que quiero decir con esto es que vamos a abordar algunos temas de política que no es pública, pero hay mucho más material, tanto en los artículos como en general, de lo que son las políticas públicas de comunicación y género. Por un lado tenemos que, en lo que refiere a normativas, que sería la primera parte de la política pública, ¿no? Y después los programas y la implementación. A partir del año 2007 se empiezan a aprobar en la región las leyes que se llaman leyes integrales de violencia o leyes de segunda generación, que me imagino que esto lo vieron con Susana o en alguna otra de las materias, o sea, no voy a profundizar en qué son las leyes de segunda generación, si después algo queda como colgado me lo dicen al final, pero yo creo que eso lo tienen visto. Una de las tienen muchas características estas leyes, básicamente están mucho más en sintonía con Belém do Pará que lo que eran las leyes de los años 90, que eran leyes que hablaban más de violencia familiar o violencia doméstica y no específicamente de violencia de género, pero la característica que para lo nuestro más nos interesa es que empiezan a visibilizar formas diversas de la violencia, no solamente la violencia que se pueda dar en el ámbito de las relaciones intrafamiliares, sino que salen de lo privado para empezar a visibilizar las formas políticas y públicas de la violencia, y ahí aparecen las figuras jurídicas de violencia simbólica y mediática que tienen varias de estas leyes. Ahora, después en la próxima placa vamos a ver, acá en esta vamos a ver específicamente cuáles son, pero estas leyes integrales hasta 2016 había en las Américas 9, no todas tienen las figuras de simbólica y mediática, si no me equivoco son 7 nada más, que ahora lo vamos a ver, y no en todos los casos están las 2 figuras, en algunas leyes hay una sola de las 2. Por otra parte, este es como un primer como gran paraguas donde se empiezan a delinear las políticas públicas de comunicación y género de los últimos años. El otro gran paraguas es que varios de los países de nuestra región reformaron sus leyes las leyes o la normativa que tenían vinculada a comunicaciones. Y como justamente en todo el marco normativo viene avanzando las disposiciones vinculadas a género, muchas de estas reformas de comunicaciones incluyeron disposiciones sobre género. A veces, como en el caso de Argentina, directamente hacen referencia a la Ley Integral de Violencia. En otros casos tienen alguna mención a temas de género más allá de las leyes de violencia, porque no en todos los países hay leyes integrales. Bueno, acá yo quería hacer como como salirme un poquito del recorrido, ahora volvemos, que es que tanto las figuras de violencia simbólica como de mediática, ustedes saben que el marco de derechos humanos, la lógica es que hay una armonización o una relación entre lo que son las convenciones regionales e internacionales y las leyes nacionales. Ahora, ni Belém do Pará, ni CEDAW, ahí entró alguien, ni Belém do Pará ni CEDAW tienen leyes, hablan de violencia simbólica o de mediática, pero sí hablan en los dos casos de la necesidad de remoción de los patrones estereotipados de conducta. Esto lo podríamos asimilar muy claramente con violencia simbólica. De hecho, yo en general
abordo el tema de estereotipos vinculado a violencia simbólica, o sea, los estereotipos son parte de la violencia simbólica, y la violencia simbólica se construye con estereotipos sexistas, ¿no? Pero entonces, para ver cómo son los vínculos, creo que, si no me equivoco, son los artículos 5 y 6 en CEDAW y en Belém do Pará, y en el caso de Belém do Pará específicamente, hace referencia a medios de comunicación, cosa que no hace CEDAW. CEDAW después en alguna de las resoluciones hace alguna referencia a medios, pero no en la convención misma. Ahora volvemos entonces a las leyes de segunda generación. Los países en los que estas leyes integrales de protección de la violencia sí incluyen las figuras de simbólica y o mediática son Argentina, Bolivia, El Salvador, Paraguay, Panamá, Uruguay y Venezuela, con sanciones a partir del año 2006. El primer país fue Venezuela. El último, si no me equivoco, es Uruguay, de fines del año pasado, del 2017. Después podríamos pensar en un segundo rango de países, que son los que tienen alguna disposición sobre género y comunicación en sus normas, tanto normas de comunicación como las vinculadas a violencia, o incluso a veces pueden ser leyes de igualdad. Colombia, Chile, México y Perú. Y países en los que no hay disposiciones sobre el tema en la normativa: Brasil, Cuba, Costa Rica y Ecuador. Piensen, esto es un relevamiento sobre 15 países, no nos quedaron muchos afuera, pero algunos nos quedaron, ¿no? O sea, siempre pensemos que esto es sobre los 15 países que ustedes tienen entre esos dos libros y el que les vamos a subir la semana que viene. ¿Qué pasa con la aplicación de la normativa? O sea, están las leyes, se lograron concretar. Bueno, Argentina es el país que tiene mayor implementación de la normativa. Hay una percepción bastante generalizada, mis alumnos del diplomado lo remarcan todo el tiempo, quienes son de Argentina, como que se habría detenido la implementación de la normativa después del último cambio de gestión. Nosotras hicimos una investigación desde Comunicación para la Igualdad junto con Fundeps, una organización de Córdoba, que son las dos investigaciones que les puse hoy en el foro, pero en la que presentamos este año justamente relevamos 2015 y 2017. Y hay detenimiento, o sea, por ejemplo, desapareció el Observatorio para la Discriminación, pero a la vez fue creado el Observatorio de Simbólica y Mediática. La Defensoría está céfala, es cierto, pero ENACOM sigue poniendo sanciones económicas. O sea, hay una percepción de que habría menos política pública en el tema. Nosotras todavía no pudimos como medir en cantidad. Yo creo que la cefalía de la Defensoría está impactando negativamente, pero no es que hayan desaparecido por completo los organismos o que los que quedan hayan dejado completamente de funcionar. La misma Defensoría funciona con límite en sus tareas, pero está funcionando. Bueno, la situación de Argentina, Argentina aprobó tanto su ley de servicios de comunicación audiovisual como su ley de violencia en el año 2009, y las dos se reglamentaron en el 2010. Con posterioridad a esto, es decir, a partir de la reglamentación, y en verdad la Defensoría empezó a funcionar en el 2012, hubo 6 organismos del Estado que podían intervenir ante situaciones de discriminación y sexismo en los medios. Formalmente había 6, la verdad es que el Consejo Nacional de las Mujeres prácticamente no trabajaba en la recepción de denuncias en la gestión anterior. Ahora, como el Observatorio para Violencia Simbólica y Mediática se crea en el contexto de ese organismo, ahora INAM, sí tiene un rol más activo en relación con este tema. Entonces, si bien es cierto que parte de estas políticas se discontinuaron o disminuyeron, no me quiero meter mucho en Argentina porque sé que hay gente de otros países, otras siguen vigentes y se creó este nuevo organismo que les digo en el ámbito del INAM. Ahora, en la mayoría de los países a su vez se registra al menos una acción sobre el tema los últimos años. Lo que pasa es que tenemos que pensar que a lo que vienen, o el objetivo de estas políticas, es de construir uno de los espacios más, podríamos decir, duros
o más difíciles de asir en relación con el patriarcado, que son las formas simbólicas de la violencia, más específicamente las mediáticas, porque para las simbólicas tenemos también las leyes de educación sexual, y digamos otras formas que llegan a través de la educación, ¿no? Pero es muy poco pensar en una acción, dos acciones, una acción por año, dos o tres capacitaciones, cuando lo que tenemos por delante es cambiar la forma en que la gente mira, percibe la comunicación y en general percibe la vida, porque la violencia simbólica tiene que ver con la forma y nuestra cosmovisión frente a todos los órdenes de la vida. Entonces realmente encontrar que hay un país que tiene una o dos acciones por año es casi como la nada, podríamos decir. Pero es cierto que hay países, como es el caso de Brasil, Paraguay y Cuba, donde no hay prácticamente, no hay registro, por lo menos según las autoras que hicieron los artículos para nosotras, de acciones estatales en relación con el tema. Bueno, otra cuestión que nosotras analizamos es si había un vínculo entre estas políticas de comunicación y género y la orientación social y política de los gobiernos. Y encontramos que no, que digamos, eh, había una inferencia posible para contrastar una hipótesis, que era que gobiernos que quizás habían impulsado reformas de su normativa de comunicación, que tenían una orientación política más de centro-izquierda, con políticas públicas más progresistas, podían ser más permeables a llevar adelante políticas públicas de comunicación y género. De hecho, no sé si leyeron el artículo, hay una cita de dos autoras europeas, que ellas constatan, habiendo investigado varios países, que efectivamente donde la orientación de los gobiernos es de centro izquierda, donde son gobiernos con más tendencia en general al desarrollo del Estado, no al achicamiento del Estado, sino a la ampliación, es mucho más probable que las políticas de género tengan cabida. Sin embargo, nosotras no encontramos necesariamente esto, lo cual para nosotras es un poco una prueba de la transversalización de la misoginia, ¿no? Más que de la transversalización de la igualdad de género. Cuba, Brasil, Uruguay, Ecuador y Venezuela tienen o gobiernos o gestiones, como en el caso de Cuba, de décadas, de izquierda o de centro izquierda, que no impulsaron para nada el tema. Cada caso es un mundo, ¿no? Pero así como brevemente, en Cuba ni siquiera hay ley de comunicaciones, porque, bueno, hay todo un debate en torno a la libertad de expresión, etcétera, en el contexto de un régimen comunista, entonces se manejan todo el tiempo con autorregulación, no hay una buena percepción de las políticas, etcétera. En Brasil Lula intentó una reforma de las comunicaciones y no lo logró, no me acuerdo si fue en su primera o su segunda gestión, y Dilma ya directamente ni lo intentó. En Uruguay se aprobó con gobierno del Frente Amplio la nueva ley de comunicaciones y hay apenas una mención si no me equivoco es del año 2014, la ley de servicios de comunicación audiovisual de Uruguay, y hay un brevísimo artículo sobre discriminación, dentro del cual se habla de género, pero no hay nada específico vinculado a género. El Ecuador de Rafael Correa, que también generó una nueva ley de medios, esa ley habla de violencias en general, pero no de violencia mediática ni simbólica. Y Venezuela, que tiene la primera ley de protección integral de la región del año 2006, que incluye simbólica y mediática, hizo muy poco, y no solamente hizo muy poco, sino que utilizó políticamente las figuras de simbólica y mediática, lo cual no nos beneficia para nada, porque, digamos, aporta a la idea de que son figuras que van a ser utilizadas para el control político de los medios de comunicación, que es un debate que atravesó toda la región cuando se abordaron, ¿no? Y bueno, y después, por otro lado,
como casos opuestos, o que sí confirmarían el tema de que hay un vínculo entre la orientación política de los gobiernos y la mayor política pública de comunicación y género, encontramos Argentina, El Salvador y Bolivia, donde estas transformaciones de la normativa se dan en el contexto de gobiernos de centro-izquierda. Bueno, otro aspecto como que observaron varias de las autoras que se da en muchos de los países es el vínculo entre la concentración de las empresas de medios y digamos, el vínculo entre empresas de medios concentradas que se han transformado con los años en conglomerados económicos. Conglomerado significa que tienen varios sectores de la economía, o sea, son grupos económicos que no se desarrollan, por ejemplo, solo en comunicación, sino que se desarrollan en comunicación, por ejemplo, en el caso de Colombia, creo que una de las grandes cadenas de televisión es dueña de una de las marcas más importantes de cerveza, si no me equivoco, pero donde hay un vínculo entre otros sectores de la economía y la comunicación. Y lo que señalan muchas de las autoras es como una cuestión que plantea una alerta, que la mirada patriarcal se refuerza entre estos distintos sectores conglomerados de la economía. O sea, la publicidad de estos productos es tan sexista como los contenidos de los medios de comunicación de los mismos conglomerados económicos, ¿no? Como que es como desarticular el proceso, es como abordar un tema muy macro, ¿no? Que abarca, que no es un tema solamente de los medios de comunicación, cosa que ya sabemos que el patriarcado es transversal, etcétera, pero que queda muy evidenciado cuando se ven el sexismo atravesando todos los sectores de estos grupos económicos. Bueno, y después dos cuestiones que nosotras vemos que atravesaron muchos de estos debates en torno a la aprobación de estas normas, o cuando, por ejemplo, hubo países donde se intentó que se aprobaran y no se aprobaron, o se aprobaron y después no se pudieron reglamentar. En general, aparecieron dos debates vinculados, no solamente a cuando se abordaron temas de comunicación y género, sino género en general. En el caso de comunicación y género, claramente el debate entre libertad de expresión y derecho a la igualdad, ¿no? Las empresas rápidamente, frente a y no solamente a pensar en la regulación de los contenidos desde un punto de vista de género, sino en general a la regulación de las comunicaciones, que es lo que trajeron muchas de estas leyes, lo que plantearon es que era un atentado a la libertad de expresión. O sea, lo plantean tanto cuando se habla de una regulación de los medios vinculada a la concentración de la propiedad, como cuando hay alguna posibilidad, como podrían ser las figuras de simbólica y mediática, de regulación de los contenidos. Entonces, lo que plantean rápidamente las empresas es que se está atentando contra su derecho a la libertad de expresión. Entonces, acá como que nosotras dejamos algunas preguntas abiertas. Por ejemplo, ¿los contenidos de los medios no deberían acaso respetar los tratados regionales e internacionales de derechos humanos vigentes que protegen tanto a mujeres como a colectivos de la diversidad? O sea, los medios, ¿por qué tienen que quedar afuera en relación con otros sectores de esta protección y defensa de derechos? Porque siempre es como que estamos todas las personas de acuerdo en que los derechos humanos y los tratados y las convenciones tienen que ser respetados, pero cuando llegamos al ámbito de la comunicación aparece el escudo de la libertad de expresión y ya no se puede seguir avanzando. Entonces acá nosotras entendemos que hay una pregunta para hacerse y quizás una discusión para tener, que es si la libertad de expresión puede también ser puesta como argumento y puesta como escudo cuando lo que tenemos delante son tratados consensuados de derechos humanos. Y la otra cuestión, porque la primera está más vinculada a los contenidos, ¿no? Hay otra más vinculada no solamente a la propiedad de los medios, sino al acceso, es cómo se garantiza el acceso de mujeres y colectivos de la diversidad en una escena de altísima concentración de medios. Entonces acá
hay muchas sugerencias de la Relatoría para la Libertad de Expresión vinculadas a fomento por parte del Estado, o sea, distintas estrategias de fomento para propuestas comunicacionales con perspectiva de género o propuestas comunicacionales paritarias en relación con su staff. El tema es que para que todas estas propuestas se lleven adelante, lo que se necesita es un Estado muy activo en relación con estas políticas. Y lo que nosotras vimos en esta investigación es que los estados no están siendo muy activos. En general se ve que gran parte de la dificultad para avanzar está vinculada al punto 1, ¿no? A que rápidamente los medios dicen no, están atacando nuestro derecho a la libertad de expresión, y como justamente hay un vínculo muy cercano, no solamente entre conglomerados económicos, sino que bueno, yo ahí no profundicé mucho, pero en muchos de nuestros países, dos casos muy evidentes son, bueno, en Argentina podríamos decir eso en este momento también, pero es muy evidente en el caso de Brasil y de Colombia, que familias tradicionales de la política de esos países son también familias tradicionales en relación con la propiedad de los medios. Entonces, ahí tenemos que una dificultad en relación con que los gobiernos hagan cumplir normativa que los medios de comunicación, las empresas de medios de comunicación objetan. Ese es como todo un gran debate que nosotras lo vemos como un campo difícil para la implementación de las políticas de comunicación y género, y como que para poder hacer avanzar estas políticas tendríamos que meternos con más profundidad en esta discusión y lograr además alianzas, lograr, por ejemplo, que tener un poco más de apoyo de organismos regionales e internacionales de derechos humanos en esta discusión, ¿no? Y el otro tema, que quienes en otros países de la región es mucho más evidente que acá, y acá lo estamos viendo más recientemente, son los ataques a la igualdad de género por parte de sectores conservadores que hablan inadecuadamente de ideología de género, ¿no? Y que lo que hay como muchas estrategias, muchas formas, en algunos casos tienen el formato de partidos políticos, como se acaba de presentar en Argentina, en otros casos ya son partidos políticos consolidados y con mucho peso, como el caso de Brasil. En Costa Rica estuvieron a punto de ganar las últimas elecciones, pero el punto es que nunca llegaron al gobierno hasta ahora. En México acaban de acceder junto con López Obrador, pero no llegaron, ninguno de estos partidos llegó todavía ellos mismos a hacer gobierno, el mismo partido conservador, pero sí hacen alianzas que después condicionan la agenda y logran o retrocesos de la agenda de género de lo que ya hay. En el caso de, si no me equivoco, es Paraguay, lograron que se sacara la palabra género de un proyecto de ley que se estaba tratando. En Perú está en discusión una contenidos de educación sexual que fueron objetados por sectores conservadores, y tiene que definir la Corte Suprema, que creo que ahí se llama Tribunal Superior. O sea, están poniendo obstáculos en el camino para implementar lo que hay, y obviamente limitando la posibilidad de nuevos avances, ¿no? Entonces acá hay como otra situación que, si bien no ha habido un ataque directo a las políticas de comunicación y género, hay un ataque a todas las políticas de género. Indefectiblemente entran las políticas de comunicación. Bueno, esto un poquitito ya lo comenté recién. Bueno, esto que el segundo punto, algunos casos concretos que ustedes los tienen en el artículo, pero los comento brevemente, en relación al debate entre libertad de expresión y derecho a la igualdad. En Argentina, esta discusión, no sé si se acuerdan, se dio en el 2011, cuando el gobierno aprobó el decreto 936 de avisos de oferta sexual,
el argumento de la libertad de expresión fue esgrimido por el diario Río Negro, Javier probablemente se acuerde, cuando presentó un amparo contra el decreto, ¿no? Pero son como casos, como perlitas así de la discusión, como para tener presente que esto es transversal, está apareciendo en toda la región. Un poquito antes había aparecido en la España de Zapatero, también en relación a un debate sobre avisos de oferta sexual. En Nicaragua en el año 2011, cuando se debatía un proyecto de ley, el proyecto de ley integral de la violencia, que iba a incluir originalmente las figuras de simbólica y mediática, ahí directamente intervino la SIP, la Sociedad Interamericana de Prensa, diciendo que era un ataque a la libertad de expresión, que existieran esas figuras, y fue aprobada la ley de Nicaragua de protección integral de la violencia sin estas figuras. En Bolivia, en el año 2014, la ley de violencia de Bolivia creo que dispone que los medios de comunicación tienen, mejor dicho, prevé que los medios de comunicación tienen que disponer de un espacio para la difusión de campañas de bien público sobre temas de violencia, y si no me equivoco otras leyes dicen lo mismo en relación a otros temas, discriminación, etc. Entonces hubo toda una avanzada de los medios diciendo que eso era un ataque a la libertad de expresión porque iban a perder muchísimo dinero por tener que ceder ese espacio. Una periodista, la misma autora del capítulo de Bolivia del libro que ustedes tienen, Verónica Rocha, hizo en ese momento una valoración y la plata que perdían era bajísima. Bueno, y en Panamá, en el año 2016, Panamá ya tenía su ley de protección integral de la violencia con figuras de simbólica y mediática, tenían que implementarla, y pensaron que la implementación incluyera sanciones económicas, como la ley argentina. Las empresas de medios de comunicación atacaron completamente al gobierno, le dijeron que estaba implementando una ley mordaza, y nunca se lograron concretar las sanciones económicas. Bueno, ¿cuál sería como la propuesta que se hace desde como el derecho a una comunicación feminista para, digamos, como temas muy macro que después deben ser bajados a políticas muy concretas y muy activas, ¿no? Por un lado, que los contenidos, digamos, de los medios de comunicación tienen que ser respetuosos de los tratados regionales e internacionales de derechos humanos, y que tendríamos que generar instancias para que esto sea posible, instancias de diálogo, siempre es mucho mejor que instancias de confrontación, pero también como una convicción en relación con este tema, que los medios no pueden emitir lo que quieran. Por un lado tenemos, después lo voy a retomar esto, pero todo lo que tiene que ver con la responsabilidad social de los medios de comunicación, que es algo bastante más antiguo que específicamente lo que tiene que ver con la normativa sobre violencia, pero que específicamente en estos últimos años, a partir de CEDAW, a partir de Belém do Pará, etcétera, y de muchos acuerdos, tratados más pequeños, pero que van en la misma línea, ya no podemos, los medios no pueden estar diciendo que hacen lo que quieren, deberían tener un diálogo más fluido con los tratados de derechos humanos y con la protección de estos derechos. Bueno, la cuestión de cómo garantizar el acceso de mujeres y colectivos de la diversidad a la producción de los medios de comunicación y a los cargos jerárquicos. Esto un poco lo que les decía antes, disposiciones que vayan en la línea de una ampliación y una diversidad de las voces. Hay muchísimas que se pueden poner en práctica y que no se las podría acusar de ataques a la libertad de expresión, por ejemplo. Vamos a poner un ejemplo concreto. En Argentina tenemos los FOMECA, ¿no? Que son fondos para subsidios, digamos, que apoyan o fomento a la producción de piezas comunicacionales. Los FOMECA son parte, digamos, o son una derivación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Sin embargo, los FOMECA no tienen ninguna cláusula que diga que tal porcentaje de los FOMECA, no sé, un 10, un 15, un 20% de las producciones tienen que ser destinadas
a contenidos vinculados a temas de género y diversidad. En general, esto se ha puesto en práctica a partir de la implementación de los FOMECA, porque lo propusieron, lo ejecutaron de esta manera las mismas autoridades, primero de la AFSCA y después del ENACOM, como son fomentos a la sociedad civil. En general se considera que uno de los temas que se tratan se vincula con género, pero esto tendría que estar en la ley. Otra opción de fomento, otra medida de fomento que podría mejorar en la diversidad de voces, es por ejemplo que se pida que todas las organizaciones que se presenten a estos subsidios tengan, por ejemplo, un staff con un 40% de mujeres, un 10% de personas trans, más allá del tema que aborden. Es decir, hay muchas medidas que se pueden poner en práctica que no tienen que ver con, digamos, contenidos, y que garantizarían, no tiene que ver con limitar contenidos existentes, digamos, y que garantizarían tanto contenidos como estructuras laborales más democráticas. Bueno, y esto un poco que decíamos antes, un rol, para todo esto se necesita un rol mucho más activo del Estado, garantizando derechos, que es como un básico, ¿no? Si tenemos un sistema de derechos humanos, lo que necesitamos es un Estado garantizando estos derechos. Acá yo les puse algunos de los ejemplos que se vienen trabajando, incluso sugeridos por la misma Relatoría para la Libertad de Expresión, que no son considerados de ninguna manera tentatorios de la libertad de expresión. Los subsidios a la producción, los cupos en los medios públicos, o sea, los medios públicos, que son los del Estado, que son los que deben dar el ejemplo, sí pueden tener cupos de producción vinculada a género, cupos para cargos jerárquicos para mujeres, cupos para personas trans, etc. La promoción, o sea, la sugerencia de cupos en ámbitos privados, las bocas de denuncia, donde que esto construye ciudadanía comunicacional, ¿no? Poder ir y decir, a mí no me gusta ese contenido de los medios, me parece que es inadecuado, me parece que está violando la ley, o simplemente si no tengo ley, me parece que es inadecuado. La producción de estadísticas sobre contenidos mediáticos para conocer, para saber, siempre la producción de datos, digamos, es inspiradora después para políticas, sensibilización, capacitación, etcétera, ¿no? Como un montón de estrategias que podrían ser desarrolladas para avanzar en lo que es el derecho a una comunicación feminista, a una comunicación más igualitaria. Bueno, acá me parece que esta iba como más vinculada se me desordenaron las placas, esta iba como más vinculada a lo que era el tema de ideología de género, ¿no? Como los países en los que estos sectores conservadores vinieron atacando la igualdad de género. Un poquito ya se los comenté. En Argentina es muy reciente a partir del debate sobre el aborto, y el cuestionamiento a la educación sexual brindada por el Estado, que no sé si vieron que ayer o antes de ayer en Argentina también se lanzó la campaña sobre el tema en vistas de que el Parlamento está justamente tratando la reforma de la Ley de Educación Sexual Integral. Bueno, entonces ahora saliéndonos de las políticas públicas y entrando a las empresas privadas, que encontramos nosotras en relación con políticas de comunicación y género por fuera del Estado. No se registran en las empresas de medios de comunicación ni de periodismo ni de publicidad políticas de género más allá de las tradicionales que en general en todos los países están presentes, que tienen que ver con las licencias por maternidad y paternidad habituales, y en algunos casos, sobre todo vinculados a empresas tanto de publicidad como de periodismo, que son filiales locales de empresas globales, sobre todo en publicidad, o que cotizan en bolsa. Nosotras encontramos esto en el caso del Grupo Clarín en Argentina. Aparece en estas empresas una preocupación mayor por algunas políticas de género, pueden ser flexibilización laboral, y se está empezando a incursionar
pensando cómo se podrían tratar los temas de violencia, pero es todo muy incipiente y muy reciente. Tiene que ver con, bueno, tiene que ver con los ODS, con los Objetivos de Desarrollo Sustentable, con que la ONU a partir de los ODS y antes también tiene una política muy enfática de democratización de las empresas, con acciones siendo muy proactiva. Entonces a las empresas que son globales, que cotizan en bolsa, todo esto les llega, porque es una demanda incluso de quienes son accionistas. Nosotras hicimos en Argentina el año pasado una investigación sobre empresas periodísticas, y en el caso del Grupo Clarín manifestaban esto, ¿no? Que no era solamente, o no era quizás fundamentalmente un tema de preocupación que hubiera surgido en Clarín, sino que quienes eran accionistas de la empresa estaban demandando que la misma tuviera políticas de género. Entonces, bueno, aparece muy incipientemente, pero por el momento no hay protocolos dentro de las empresas para tratar temas de violencia, no hay áreas específicas para denunciar casos de abuso, o sea, las políticas de género dentro de las empresas de comunicación son prácticamente inexistentes. Y lo que encontramos, bueno, toda esta demanda de política surge un poco de la sección J de Beijing, ¿no? De la plataforma de acción de Beijing, que es como quien reparte responsabilidades al interior de las sociedades. Uno de los actores a los que Beijing interpela es la sociedad civil, las organizaciones de mujeres, las asociaciones profesionales, y bueno, ahí es donde nosotras registramos en los 15 países de la región más trabajo, ¿no? Incluso con iniciativas muy originales que después han sido copiadas en otros países, es decir, la sociedad civil de todos nuestros países ha sido realmente la más activa en implementar la sección J de Beijing y las políticas de comunicación y género. Bueno, acá terminaría la presentación. Yo quería comentar un par de cositas breves a partir de los comentarios que ustedes habían dejado hasta hoy en el foro, y bueno, después traje como una preguntita que podría ser disparadora de comentarios, más allá de que ustedes puedan sumar la pregunta o el comentario que ustedes quieran. Una cosa que quería mencionar a partir del comentario, no me acuerdo de quién en el foro, es que yo no la había incluido en la presentación esta, es que, bueno, la sección J de Beijing propone, a ver, retomo brevemente, pero ustedes la deben conocer, la plataforma de acción de Beijing es de alguna manera la que establece cómo tenemos que trabajar para el logro de la igualdad de género en el mundo. Sigue siendo considerada vigente, sobre todo porque no se la implementó en ningún país en su totalidad, y sí hay que, en cada una de sus áreas hay que hacerle reformas. En lo específico de medios, por ejemplo, en 1995 casi no había desarrollo de TICs, entonces aparecen hoy una determinada cantidad de temas y problemas que no estaban en ese momento, pero sigue estando vigente. Entonces tiene 12 áreas en las cuales hay que trabajar la igualdad de género. Una son los medios de comunicación. Dentro de cada área hay objetivos. En el caso de la sección J, que es la de medios de comunicación, hay dos. El objetivo estratégico 1 dice que hay que mejorar el acceso de las mujeres, tanto a los medios en general, como particularmente a las posiciones de liderazgo dentro de los medios. Y el objetivo estratégico 2 dice que hay que tratar de eliminar los estereotipos y mejorar los contenidos. Bueno, lo que nosotras encontramos en América Latina es que el 100% de las pocas políticas públicas que hay, todas apuntan a la mejora de los contenidos, y ninguna apunta a cómo revertir la injusticia al interior de las empresas de medios, la injusticia laboral, ¿no? Vinculada a género al interior de las empresas, la brecha salarial, las diferencias en las posiciones de liderazgo, en las áreas, etc.
Esto me surgió a partir del comentario de alguien, agregar esto que no estaba. El otro punto, que un poquito lo mencioné, es claramente la cuestión de la responsabilidad social de los medios, que es un tema antiguo, que viene de inicios del siglo XX, cuando los medios empiezan a plantearse, digamos, entran en la etapa de profesionalización, lo que se llama la etapa de profesionalización vinculada al debate de la libertad de expresión, y saliendo de una etapa como empresarista, focalizada en el rol del empresario, empieza a tener un rol más importante quien es periodista, y se empieza a preguntar, bueno, como periodistas, ¿podemos hacer lo que queremos? O sea, quien lidera la empresa, ¿la maximización de la ganancia es todo? ¿O tenemos una responsabilidad? O sea, tiene más de 100 años este debate, claramente está zanjado en el sentido que todos los estatutos de comunicación, más de periodismo que de publicidad, hablan de la responsabilidad social de quien comunica. Sin embargo, 100 y pico de años después, estamos debatiendo esto, donde yo creo que hay que sumar algo que no teníamos a inicios del siglo XX, que son los tratados de derechos humanos protectorios de colectivos específicos. Entonces ahí me parece que ya tendríamos que entrar en otra dimensión del debate, ya no es un debate vinculado solamente al rol profesional o al rol de quien lleva adelante la comunicación. Y la otra cuestión es que la violencia, como destacar esto, ¿no? Que parece evidente, pero a veces no lo es tanto, que es que sobre todo a partir de estas leyes que tenemos de segunda generación, la violencia simbólica queda muy atada a la mediática, ¿no? Casi como que la mediática sería la expresión máxima de la simbólica, y la verdad es que la simbólica es, bueno, como le dicen, la madre de todas las violencias, ¿no? Y es mucho más amplia que la mediática. Y otro campo central para deconstruir la simbólica es la educación. Y no solo la educación de quienes comunican, la educación en general, ¿no? Por eso yo hacía la referencia a las leyes de educación sexual. Bueno, esto sería todo, y esta es la preguntita, que la pueden tomar, o ya les digo, pueden tomar otra. ¿Por qué cree que las formas simbólicas y mediáticas de las violencias han tenido menos desarrollo que las formas tangibles de las mismas, tanto en las políticas públicas y privadas, como en las demandas de la sociedad civil y del movimiento feminista, ¿no? Porque tampoco es tan habitual digamos, la identificación de las organizaciones que trabajamos estos temas. No siempre, o sea, no siempre el feminismo toma estos temas como centrales, que sería como la otra pata de este debate. Así que, bueno, dejo abierto, Marce, para quien quiera tomar la palabra. Perfecto, perfecto. Es un re tema, porque la verdad que yo que te he escuchado varias veces, es un tema que retomás, y no sé si está como en la preocupación por ahí de muchos comunicadores, comunicadoras que abordan el tema género, así que, bueno, animo a quienes están hoy acá presenciando la conferencia, que vienen de otro palo, aunque Javier está ahí del palo de la comunicación, pero por ahí animarnos a pensar un poquito más allá está bueno. Escuchamos. Se sumó casi unos minutitos después Manuela. Manuela, igual te digo que no te perdiste mucho, estábamos empezando recién. Y Juliana, que se conectó también hace poquito. Pensemos, ¿quién rompe el hielo? Que después se arma el diálogo, es cuestión de que alguien empiece. Bueno, Ahí yo está puedo Juli. romper yo el hielo. Dale. Estaba Adeli. pensando cuando hablabas de la responsabilidad social de los medios de comunicación. Yo pertenezco al Poder Judicial, y hace poco tuvimos una charla con dos periodistas, y lamento no recordar el nombre de ella, que es muy conocida, y el otro expositor era Mauro Zeta, hablando de la comunicación, no de género, sino por cuestiones generales del Poder Judicial, ¿no? Y, digamos, esta rispidez que está existiendo entre quién tiene la culpa de la inseguridad o no. Pero a lo que iba con esto es que ellos decían, ustedes tienen
estabilidad laboral, nosotros no. Nosotros respondemos y nuestro trabajo depende de lo que el medio nos permita o no nos permita decir. Y muchas veces queremos ir por un lado y por el otro, o para el otro, y los medios y los dueños de los medios son los que nos limitan. Y nada, me quedé pensando con esto que decías vos de la responsabilidad de comunicar, ¿no? Porque si ellos mismos, periodistas súper conocidos, te están diciendo, me limitan en el contenido de lo que yo quiero transmitir, ¿qué medidas o cómo se puede hacer para poder cubrir esta situación? Sí, no sé primero te diría una cosa, no sé en qué contexto se dio la reunión, pero también me parece que eso que te dijo él o ella, no sé, puede haber sido usado quizás como excusa si ustedes estaban como emitiendo una crítica a la forma en que trabaja el periodismo, ¿no? Decir, no es mi responsabilidad, es la responsabilidad del medio en el que estoy. Me parece que Sí, también sí, es válido, sí. ahí Sí, sí, también como hay un juego, ¿no? Como, a ver, sí. yo quizás no estoy haciendo bien las cosas, entonces me lavo un poco las manos. No lo sé, pero me parece que es una opción. Sí, Eh, sí, a ver, hay una posición de la sociedad muy crítica con el Poder Judicial en este momento, entonces ellos lo que planteaban es que cuando querían transmitir realmente los argumentos que desde la justicia se daban para explicar cómo se daban determinadas situaciones o determinadas resoluciones, lo que decían es que sí, al holding, al grupo económico, no le interesa lo que se tiene que decir, eso no existe y no les daban el espacio. Eso es lo que ellos transmitían. sí, por eso, Entiendo que con género debe pasar exactamente lo mismo, ¿no? Y cuando hablas de la responsabilidad social de comunicación, me acordé de estas situaciones de los propios periodistas diciendo yo tengo las manos atadas. sí, yo creo que es un poco y un poco. Me parece que, a ver, el tema de la justicia hoy está complicado, entonces quizás adentro de los medios hay mucho debate en relación con eso, pero me parece que vos como periodista tenés muchas posibilidades de hacer oír tu voz, tanto dentro del medio y tanto metiendo quizás esa información que no te dejan poner en el copete en la mitad de la nota, o sea, quizás haciendo más sutil el pase de la información, como también podés tener una voz en un medio alternativo, o sea, yo creo que sí es cierto que hay una línea editorial de los medios, sobre todo en temas que son calientes, que son políticos. En género, no sé si es tan así. Me animaría a decirte que en género es más un tema de dejadez, de ignorancia y de patriarcado naturalizado que de línea política diciendo no hagas esto. Más bien que no se hace, que quien edita, si no tiene a alguien que lo hace en su equipo, no lo va a ir a pedir. Me parece que pasa más por ahí, el tema judicial está más vinculado a lo político, entonces puede tener otras aristas. Pero lo que escuchás en general en género es que quien trabaja los temas, por un lado, hace mucho periodismo militante, o sea, milita los temas, milita que entren, milita con quien les edita, que les deje meterlos, milita el título, digo, o sea, es un trabajo de incidencia política permanente. Y que muchas veces incluso se llega a hacer gratis por menos plata, es decir, no es valorado dentro de los medios, o sea, me parece que es un tema que no es un tema caliente desde lo político, excepto, bueno, ahora el debate por el aborto era un tema más álgido, pero no sé si se maneja de la misma manera y creo que la línea editorial es mucho menos relevante en relación con género que con temas de política o judiciales. Ahí, te invito para darle la palabra a otros, que dejes de compartir el PowerPoint, así nos miremos todos la cara. ¿Qué te parece? Sí, decime cómo Así. hago. Yo Y lo cerré, arriba, ahí lo eso, cerré, ahí está, perfecto, perfecto. ahí estamos. Claudia te quería hacer una pregunta. Sí, sí, un comentario quizás en relación a la pregunta de Sandra. Primero, Sandra, la verdad que me gustó mucho el contenido de tu materia, quizás justamente porque no nos acercamos a lo que es la violencia simbólica, está siempre por ahí dando vueltas, pero a la mediática, ¿no? Fundamentalmente.
Quizás yo trabajo en una fiscalía en Ciudad de Buenos Aires, con una competencia penal limitada que tenemos, algunos delitos y contravenciones. Una fiscalía especializada en violencia de género. Y me quedo en esto que vos decís, ¿no? Que los medios no pueden decir lo que quieran. Y por qué no se le da bola, ¿no? A la violencia mediática. En un punto, en mi experiencia, yo creo que el Poder Judicial o el Ministerio Público, en el caso de sistemas acusatorios, ¿no? Donde los fiscales llevamos adelante la investigación, yo creo que le tienen miedo a la prensa. Entonces, creo, a pesar de lo que decía Lelí, ¿no? Que dicen, ustedes tienen estabilidad. Nuestra estabilidad muchas veces depende de la prensa. Y denunciar hoy día a un periodista es bastante complicado, porque los que tienen el micrófono son ellos, o ellas, generalmente ellos, en base también a uno de los objetivos que vos decías de la plataforma. Entonces, por un lado, estoy absolutamente convencida, como lo dije en la primera web que nos conocimos, que si tenés miedo a denunciar a un periodista, tenés que bajar la persiana y ponerte un parripollo y dedicarte a otra cosa, ¿no? Esa es mi frase de cabecera. Me parece que hay un tema de miedo y quizás muy vinculado también con temas económicos, ¿no? Temas de mercado, esto que vos decías que en algunos otros países de la región la política va de la mano de los grandes medios concentrados, son socios en definitiva, entonces entre un socio de la política y un socio de la prensa estamos en una muy mala posición en el Poder Judicial o en el Ministerio Público, lejos estamos de tener estabilidad, ¿no? Pensá que en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires con una simple mayoría te echan, y para juntar los votos es muy rápido. Pero bueno, más allá de eso, la verdad que me encantó el tema, me parece que es un nicho que todavía no está explorado desde la justicia, en parte quizás por este miedo que yo te marco, y en parte por desconocimiento, ¿sí? La otra vez participé del encuentro que hizo el INESIC, del Encuentro Regional de Feminismo y Política Criminal, y en el marco de esa charla, se me fue lo que te quería decir porque estaba pensando en otra cosa, siempre de lo que estamos acostumbrados quizás es a visibilizar lo que es o la violencia económica, o la violencia ambiental, o la violencia psicológica, o la violencia física, o la violencia sexual, pero la mediática como que queda en otro lugar. De hecho, en lo que vos decías esta semana, por ejemplo, nosotros ayer denunciamos a Babi Echecopar desde la Fiscalía. No sé si somos todos de Argentina, pero con motivo de un scratch, una protesta, una manifestación que le fueron a hacer en la puerta de la radio, esto venía de la mano a también palabras absolutamente injuriosas que tuvo con una referente del movimiento Evita, ¿no? Se refirió hacia las chicas que estaban en la puerta como sucias, roñosas, tortilleras, sinvergüenzas, caraduras, que van a abortar ustedes, si ustedes cogen entre ustedes, ustedes son mujeres, ¿qué pasa si yo salgo y la saco a pasear con la trompa del auto, o salgo y les doy un cachetazo, que tengo que pasar en el medio de ustedes, sucias, con olor a menstruación? Esa parte me pareció como tan significativa, ¿no? Pata sucia, etcétera, 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 y lo denuncié. En punto a esto, y justamente de ahí venía que se me había pasado lo que quería decir del encuentro regional, que hablaban de garantismo y punitivismo. Entonces yo le decía a una compañera que estaba al lado mío, y yo soy fiscal, la verdad, yo soy punitivista. Estaban todos en una discusión de este tema, ¿no? Y la verdad que hay
por lo menos en lo que es mi conocimiento, nosotros no tenemos una contravención específica de violencia mediática, como tampoco hay un delito específico de violencia mediática, siempre y cuando lo quieras llevar a una conducta ilícita, ¿no? Entonces tenés que hacerle como un rulo a la situación de ver de qué manera podés encajarlo en una figura como para decirle, bueno, vení, poné los dedos y esto no lo podés hacer porque no podés decir lo que se te canta el culo, como dijo en la radio, yo digo lo que se me canta el culo, ¿no? Qué sé yo, también estuve googleando, investigando un poco sobre este hombre, dentro de lo que es el sistema informático del Ministerio Público, ha tenido denuncias anteriores, la titular de la UFEM también lo denunció, tuvo denuncias de INADI, y la sensación que yo veo es que no pasa nada, ¿no? O sea, frente a determinadas acciones que se quedan en ganas, en declarativas, no pasa nada, y el no pasa nada implica impunidad. Y cuando se siguen moviendo con impunidad y con el no pasa nada, todo sigue de la misma, en el mismo sentido. Entonces, sigue este tipo de discurso, yo digo lo que se me canta el culo. Sí, Bueno, ahora viste que hubo ayer otra situación de nuevo por Maju Lozano, no sé si te enteraste, porque le agredió a Maju Lozano. no lo vi, no, porque yo en realidad en la radio la escucho a la mañana, pero no llego cuando voy a laburar, no llego a escucharlo a él, que tampoco lo escucharía, por cierto. Y me enteré por las redes sociales, pero no vi lo de Maju. No, a ver, como varios comentarios también, no sé si hay gente acá hoy que no sea de Argentina. Babi Echecopar es un conductor muy, muy misógino, que constantemente es muy agresivo, muy violento, ya pasa la agresión en su nivel de violencia muy alto, específicamente hacia las mujeres. Y este caso que comenta Claudia es de hace ya un año, pero él todo el tiempo... No, fue de ahora. No, pero lo del movimiento Evita tiene unos meses ya, o fue inicios de este año. Lo del movimiento Evita de Silvia Ponce, creo que le dijo, vos cobrás 30 lucas. Fue de ahora, creo. Ese fue más reciente, pero el escrache frente a la radio, de toda esa situación. El lunes. Entonces hubo otra, pero habrá habido el lunes pasado, sí. Pero el punto es, a ver, por un lado, yo no desconozco por completo cómo es la posibilidad de denuncia dentro del sistema judicial. En general, Babi además hace radio, y justamente en radio vos podés llevar la denuncia a la Defensoría del Público. Ahora voy con las bocas y voy como con el comentario, ¿no? A la Defensoría del Público, que la intervención que va a hacer no es de tipo sancionatorio, sino que lo va a citar. No sé Babi fue muchas veces denunciado en la Defensoría. Yo últimamente no volví a hablar con la Defensoría del caso, pero por más o menos aproximadamente 2014, cuando ya la Defensoría llevaba 2 años y había habido varias denuncias contra él, era el único caso que no podían resolver, porque lo citaban y él no iba. Entonces, ni siquiera pasó con la Nata, que digamos, si bien públicamente rechazó cuando se lo citó desde la Defensoría, después desde Radio Mitre sí fueron a la Defensoría. El caso de Babi no lo podían resolver porque no iba. No sé si esto después se habrá podido hacer. También tenés la posibilidad del ENACOM, donde podés denunciarlo para que le pongan sanciones económicas, y lo que nosotras venimos viendo es que el ENACOM está poniendo sanciones económicas. No sé si específicamente a él, pero en ese informe que les dejamos se ve que ponen. Y tenés el INADI, que vos lo mencionaste, que el INADI, nuestra experiencia es que es muy poco lo que hacen y no tiene mucho alcance, y tenés ahora el Observatorio de Violencia Simbólica y Mediática, donde a él se lo podría denunciar, que también tiene una metodología similar a la de la Defensoría en relación con que los cita a hablar y les ofrece capacitaciones, pero no aplica sanciones económicas. Bueno, sanciones que son solamente económicas administrativas, ¿no? Esto no es un delito penal. Ahora, mi percepción en relación con 2 o 3 años atrás, es decir, con la gestión anterior, es que ahora los casos se están debatiendo menos, y la acción de los organismos del Estado
tiene menos difusión. Por ejemplo, nadie te dice, y nosotras hicimos este informe diciéndole, ENACOM está poniendo sanciones, que a nosotras nos parece que es un tema que sería bueno que los medios levanten, que se sepa que hay medios que están pagando por sus inadecuados cumplimientos en relación con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y sin embargo, esto no tiene mucha difusión. Es que te interrumpo, sería auspicioso que en el marco de la sanción también los obligaran en el mismo medio, si fuera la radio, A24, TN, lo que fuere, en el mismo medio cartel diciendo que se lo sancionó. Esto era lo que hacía la Defensoría en la última etapa. Yo no sé ahora el hecho de estar sin autoridad si limita esto también, pero lo que estaba haciendo la Defensoría era generar, ahora no me acuerdo, le habían buscado un nombre, pero eran respuestas, a ver, como, no me puedo acordar el nombre exacto que le habían puesto, pero era que, por ejemplo, si él agredió, que públicamente hiciera un pedido de disculpas, un resarcimiento de alguna manera. Lo que pasa que en este caso él nunca lo va a hacer, pero lo que me parece es que lo que estaría bueno es la posibilidad de empezar a generar más debate en torno a estos casos. Que, o sea, para mí una persona como Barcia, lo que tendría, como Babi Echecopar, lo que tendríamos que lograr es que haya muchas personas diciendo que es una barbaridad lo que está haciendo. Me parece que eso, por ejemplo, en el caso, cuando fue el caso de la Nata, se dio el caso de la Nata con Flor de la B, que hubo mucho debate social alrededor del tema. Yo siento que está faltando ahora el debate social, y desde mi punto de vista esta falta de debate también tiene que ver con que los organismos del Estado está habiendo muy poco conocimiento de lo que hacen los organismos. Por ejemplo, el observatorio, la defensoría, en estos casos yo creo que pueden actuar de motus propio, ¿no? De oficio, o emitir un comunicado por estas barbaridades, porque eso legitima esto que sabemos, que es que está mal lo que él hace, que tenemos una ley que digamos que está diciendo que está mal, no es solamente que lo decimos las activistas feministas, tenemos normas que te están diciendo que está mal, pero cuando el Estado lo dice, legitima. Yo creo que esa voz del Estado para motivar el debate público está ausente. Cuando fue el caso de Cordera, por ejemplo, fue re importante que en ese momento era el Consejo Nacional de las Mujeres, salió públicamente a cuestionar lo que Cordera había dicho. Bueno, yo creo que un caso como el de Echecopar tendría que recibir públicamente digamos, un scratch, como un cuestionamiento por parte de la... Cordera es músico. Y Echecopar es periodista. Sí. Ahí voy con la diferencia de meterte con la prensa. Es mi opinión, no quiere decir que sea certera, pero me parece que una cosa es el músico, otra cosa es el periodista. De hecho, mira, yo llego a casa y miro mucho noticiero, hago zapping, escucho todo, y no escuché nada en la tele, ¿eh? Sí. En ninguno de los canales no escuché nada, solo lo vi por redes sociales, no escuché nada, y la verdad que me llama la atención, y también lo que leí en algunas cosas que vi por internet, quizás un poquito en los casos que yo trato, ¿no? de hombres violentos, no vinculado a violencia mediática, pero me pareció la misma justificación. Bueno, todos conocen cómo es Babi, es un provocador, ¿no? Babi el provocador, bueno, ya sí, o el chistoso. Ahí, sí. ¿No? Ahí, casualmente Maggie decía, lo mismo sentí con Nicolás Repeto en el verano. Claro. Juliana opina que falta la condena social. Maggie asiente esto de falta la condena en los medios y la respuesta del público. Y ahí Javier, como comunicador, capaz quería hacer una pequeña intervención, ¿sí? ¿Te parece? Hola, sí. Javi. Sí, no solo de esto, sino de la pregunta original de Sandra. A Babi no solo... ¿Se me escuchan? Sí. A Babi no solo que no lo condenaron, sino que un grupo de taxistas fue a defenderlo y ayudó, como a reivindicarlo. Pero más allá de eso, volviendo a la pregunta original de por qué a lo mejor se trabaja sobre otros temas y no tanto sobre la violencia simbólica y mediática,
creo que justamente, para hacer como una analogía, siempre como que se va sobre la emergencia, como que obviamente es mucho más importante los movimientos de mujeres y derechos y feministas, a través de la historia empezaron a luchar por sus derechos y como que lo que primero veían era mucha violencia física, psicológica, todas esas violencias, y bueno, y supongo que la violencia simbólica costó más, no solo en explicarla, sino en entenderla. Y bueno, y así, y en consecuencia la violencia mediática, inclusive el desarrollo de los medios, no es lo mismo, no sé, desde la internet para acá, por decir algo, o desde el cable, la masividad que dio la televisión, que a lo mejor en los 60, o 50, o 40, o sea, como que son temas más nuevos, y que como siempre es más importante o más urgente trabajar sobre lo que es violencia física, y que se entienda que esa violencia es una violencia de género y todo lo que ya se sabe. Inclusive me permito atar algunos cabos, inclusive es muy difícil hablar con lenguaje inclusivo. El lenguaje sexista se escucha constantemente, inclusive en personas, o mujeres, o sectores, o grupos de mujeres que trabajan con perspectiva de género o son feministas. A mí, no sé si porque estoy en este tema, a mí me hace mucho ruido estar en esos grupos y las mujeres siempre hablen de nosotros, nosotros. Ya a esta altura me está haciendo ruido. Entonces, por eso creo que son temas más nuevos y que, bueno, intentando responder la pregunta de por qué en la agenda hay temas, son otros temas los que prevalecen. Y uniendo el tema del lenguaje inclusive en la comunicación, inclusivo, no sé, yo hago una pregunta, algo que creo yo que para mí hay que nombrarlas, a las mujeres específicamente, a las niñas, porque si empezamos a hablar con una X, con una arroba o con un E, el E en momentos se puede usar. Es como que la volvemos a invisibilizar. O sea, no las nombramos, o sea, no las nombrábamos antes y ahora tampoco las nombramos porque ya hay que nombrar a las personas trans. No digo que no haya que nombrarlas, lo que digo es que no las podemos invisibilizar a las mujeres y a las niñas. De última, tomémonos el tiempo para decir niños, niñas, mujeres trans, o lo y les, si fuera necesario. Después, una vez que estén visibilizadas, bueno, veamos de qué manera llegamos a un consenso para ver de qué manera podemos hablar y escribir, que a lo mejor no sea tan tedioso. Pero bueno, porque es un debate que se va a dar, y que muchas personas terminan banalizando, y entonces dicen les, y por ahí, ahora se puede escuchar que dicen les colectives, o sea, un colectivo es un objeto, digamos. Es un sustantivo abstracto, claro, no lo tenés que, no tiene marcador de género. Entonces, bueno, se empieza a banalizar y, bueno, escucho bastante radio y hasta periodistas que supuestamente tienen cierta mirada de género, que también terminan banalizando, digamos. Entonces, es un tema que tiro, no sé qué piensan ustedes. Sandra, me interesa obviamente tu opinión sobre si hay que empezar a ver de qué manera nombramos por este riesgo de volver a invisibilizar, o sea, todavía no están visibles, digo, pero invisibilizarlas, como pasarlas de largo. No sé qué piensan. Sí, yo, bueno, digo mi opinión y abro para que digan otras personas. A ver, yo lo que tengo claro es que tenemos que modificar la forma tradicional en que venimos hablando. Lo que no tengo claro es cuál es la mejor manera. Y además me parece que lo ideal para que lo que venga sea aceptado mayoritariamente es que surja de un consenso, ¿no? Me parece que tendríamos que ir hacia un nuevo consenso en relación con la forma en que hablamos y que escribimos, o sea, en relación con el lenguaje. Eso como por un lado. El les a mí no me molesta, me cuesta, como le pasa a todo el mundo. Entiendo el planteo que vos hacés de que nuevamente volvemos a estar invisibilizadas las mujeres, porque de nuevo queda sobre la mesa si se llegara a usar o a definir que esta es lo que pasa que si se definiera que esta es la forma en la que hablemos, quedaría esa forma de hablar para denominarnos a todes, digamos, o sea, varones, mujeres, trans. Entonces sería un acuerdo que tomamos entre todas las partes para una denominación común, y después se podría seguir usando el masculino cuando son todos varones, el femenino cuando son todas mujeres, etc. O sea, en ese sentido no lo veo tanto como una invisibilización, entiendo hacia dónde apuntás. Me da la sensación de que hasta el momento es la forma que más consenso ha tenido. Digo,
la otra posibilidad es que vos te tomes el trabajo, como vos decís, de decir los, les. Si alguna de ustedes lo hace, alguna se da cuenta de, es un enorme trabajo en la oralidad. La escritura quizás se puede resolver con una X que también es cuestionada, pero, o también tenés que los sustantivos colectivos te ayudan bastante, y esto yo siempre lo digo cuando hacemos capacitaciones, que exprimamos todas las posibilidades que nos da el lenguaje tal como lo tenemos, porque tenemos posibilidades de no hablar y no escribir en forma sexista. Nosotras, la mayoría de las cosas que salen en nuestra página web, nuestros libros, etcétera, no van a encontrar que haya sexismo en el lenguaje, y en la página web, si bien nos permitimos una X, en los libros no, porque no lo podemos hacer, y ahí hay todo un reemplazo por pronombres, por sustantivos colectivos, abstractos, etcétera. Es decir, hay un trabajo para que dentro del lenguaje que tenemos aceptado, convencionado entre todas las personas, no haya sexismo. Está bien que para un libro te das otro tiempo de escritura, que lo que puede ser un programa de radio, etcétera. Yo plantearía en principio eso, como que me parece que estamos en un momento de transición donde tenemos que ir hacia un cambio. A mí no me queda claro cómo debería ser ese cambio todavía. Había Natalia que quería... Un poco, sí. Nati es el seudónimo de Javier. Hola. Ok. Sí, sí. Y Juli, a ver, Juli. Bueno, en realidad para ampliar el comentario de Javier en relación a por qué, digamos, tal vez todavía nos focalizamos más en lo que se puede observar o más tangible que lo que tiene que ver con lo simbólico y que implica, me parece, bueno, otra forma de pensar, razonar, buscar. Y eso yo soy psicóloga y trabajo con la temática de las violencias, y me pasa que veo o lo pienso en relación, ¿no?, a esta coexistencia de paradigmas nuevos, viejos, o no tan viejos, porque justamente coexisten y son utilizados y tienen ciertas jerarquías en algunos lugares, y me parece que también tiene que ver con la relación estrecha que hay de las violencias sobre lo policial, sobre la consideración de las violencias desde lo judicial, no porque esté mal, ¿no?, sino por el predominio que tuvo siempre, qué sé yo, en mi campo de trabajo, digamos, las violencias son pensadas de lo que es la criminología y la victimología, y vos decís la violencia como una cuestión social que, bueno, impacta en lo psicológico, por supuesto, como un montón. Yo me dedico a trabajar con mujeres, digamos, con los cuerpos de las mujeres. Y cuesta como, bueno, eso, ¿no? Como sacarlo al discurso y al abordaje, a la mirada de lo que es la victimología, la criminología, discernir si era delito o no. Bueno, no estoy diciendo con eso, por supuesto, que no tiene importancia, ¿no? Pero me parece que esto de la cuestión policial, y que va más allá de que afortunadamente ya no se hable más de crimen pasional, creo que todavía nos envuelve. Entonces esta búsqueda del hecho, de lo concreto, de la explicación, siempre recae, o sigue recayendo en los individuos, me parece. Y ayer justamente estuve en una charla que daba la doctora Cafure Battistelli, que fue una jueza de acá de Córdoba, no sé si la conocen, que fue, bueno, precursora, la verdad, de la perspectiva de género, o ciertas miradas en los fallos, como muy interesante, precursora de leyes interesantes también en Córdoba, de programas y demás, y ella hablaba de un caso de un femicidio de Paola Acosta, que no sé si lo conocen, a una mujer que la mata una pareja, una expareja, alguien con quien tenía un vínculo, con quien tuvo una hija, y el tipo la tira a una alcantarilla con la nenita de 2 años o 1 añito, y la nena estaba viva. Y 2 días después la encuentran los vecinos escuchando su llanto, y ella arriba de la mamá, bueno.
Y bueno, lo que se elabora en eso, digamos que se revisa el fallo, que al principio se hablaba de homicidio, no sé qué, digamos, se empieza, la fiscal justamente empieza a incorporar el contexto, la lectura del contexto, relaciones a muerte, buscando la violencia psicológica que había detrás, era una relación que no había... ¿De qué año es ese fallo? Fue reciente, yo me acuerdo vivía en Buenos Aires en ese momento, habrá sido 2012, 2013. Lo puedo buscar y mandarlo tal vez. No, porque es increíble que 2012 todavía juezas y jueces sea como un hallazgo que una jueza o un juez aborden un tema de un feminicidio, bueno, que primero están tratando como homicidio, no como una problemática social, no teniendo en cuenta el contexto, sin perspectiva de género, ¿no? Porque si me decías 90 y pico, bueno, pero... No, es reciente. Y lo que pasó en este caso, digamos que se revisa, o sea, hay un fallo y se revisa ese fallo, y bueno, lo que por supuesto fundamenta para que se revise y demás, aparte de esto del contexto, y lo que decían, digamos, por qué hablaban de homicidio, tenía que ver con que era, claro, habían tenido una hija, no habían sido pareja, esta cuestión de omitir toda la violencia psicológica que él había ejercido sobre ella, no solo ausentándose, sino negándose bueno, a la cuota, a la paternidad, pidiéndole que aborte. Entonces, esto de si le pide que aborte, entonces él decía que no era su hijo, ¿no? No se quería hacer cargo de esta cuestión, Sí. pero a la vez le pedía que aborte. Entonces, bueno, yo lo estoy simplificando, pero es muy interesante los fundamentos para que se abra la investigación y luego lo que determina la Corte, porque obviamente va a la Corte Suprema a ser revisado, y bueno, o al Tribunal Superior, la verdad que no sé si fue acá en Córdoba o lo mandaron, pero lo puedo buscar, porque no, como no es mi campo, digamos, no sé bien. Pero la verdad que me parece que eso, digo, que todavía se sigue pensando como en la individualidad que tiene la violencia, en lo policial, en lo jurídico, criminológico, creo que cuesta mucho. Yo creo que en lo discursivo, porque también pasa con trabajadoras o algún equipo que me toca coordinar, que en lo discursivo, digamos, esto de la perspectiva digamos, el paradigma está incorporado a la sensibilización, etcétera, pero en la intervención seguimos, o sea, como psicólogas, con el paradigma viejo, y a mí me quedó muy grabado cuando hicimos la materia con Amalín, que ella hablaba de la metodología feminista, ¿no? Y esto de la falta de incorporación, no solo, digamos, de la perspectiva, sino de la metodología feminista bueno, eso. Sí, yo te digo, esto que vos señalás que lo ves como en la intervención y en los fallos, es el mismo análisis que hacemos nosotras de la cobertura de casos de violencia de género, pero el mismo, o sea, las mismas observaciones que venimos haciendo hace años. Por un lado, que los medios que tienen policiales la siguen mandando ahí, cuando es una sección discutida desde todo punto de vista, porque los casos que van ahí son casos que en verdad son problemas sociales que vos los tendrías que poner, bueno, muchos medios cambiaron, más modernos, y tienen la sección de sociedad, que es lo que correspondería, pero quienes mantienen la sección de policiales te los mandan ahí, lo cual implica un tratamiento específico en relación con las fuentes periodísticas son fuentes policiales, eso te da una mirada del tema que no es la que proponemos desde el feminismo. Justamente queremos que se vaya y se consulte a las organizaciones de mujeres, a las psicólogas que trabajan este tema, a quienes te puedan dar una mirada social, política de la problemática de la violencia. Bueno, el tratamiento de cada caso individual sin hacer referencia a que son situaciones de violencia, o sea, todo eso son los mismos problemas que nosotras observamos en la cobertura. O sea, pero porque los medios no están aislados del contexto social. Ahí les compartí que el fallo del Superior Tribunal de Justicia es de marzo de 2017, pero el fallo de primera instancia, que es anterior, ¿no? Obviamente. La muerte de Paula es anterior, fue muy impresionante, sobre todo porque la daban por desaparecida, él ayudó a buscarla, ¿no?
Fue impresionante y cómo después la encuentran a la bebé, ¿no? Fue impresionante. Yo quería hacer 2 o 3 comentarios, Sandra. Lo que decías recién de la falta de capacitación del Poder Judicial, la realidad es que no hay una política de capacitación dentro, hablando de los gatos que se cruzan. No hay políticas de capacitación dentro del Poder Judicial. Los jueces no tienen capacitaciones obligatorias, ni los jueces, ni los fiscales, ni los defensores, tampoco los funcionarios. Las capacitaciones que se hacen son voluntarias. Yo, más allá de lo que hizo la OM, la réplica de los talleres, que fue muy buen laburo, y yo lo estuve trabajando un montón también dentro del ámbito de la provincia de Buenos Aires, a través del Colegio de Magistrados, con los talleres de perspectiva, pero siguen siendo voluntarios. Por lo cual, mientras no exista desde los órganos principales la voluntad directa y la disposición de recursos para hacer una adecuada capacitación, nos va a seguir pasando, que nos vamos a seguir encontrando con sentencias que dicen barbaridades. Las capacitaciones de la OM ya no se están haciendo, te pregunto, o sea, desde afuera no hay más noticias. Yo como ahora no estoy haciendo periodismo, no volví a... No, el Colegio de Magistrados de la provincia de Buenos Aires lo que hizo fue un convenio con la OM, y a raíz de eso se estuvieron replicando dentro de los departamentos de justicia, se formaron nuevos replicadores dentro de estos talleres y se estuvieron replicando, pero llegamos hasta los talleres de perspectiva y lo hacemos sin recursos. Replicamos los talleres haciendo las fotocopias nosotros, o sea, no es una política pública, no es una predisposición real de lo que es el Poder Judicial para llevarlo a cabo. Son cosas que se hacen a pulmón por los que nos interesamos en el tema, nada más. Por eso te decía, y tampoco desde las reformas del Consejo de la Magistratura que se están viendo ahora, prorrogamientos y remoción de los jueces, se está planteando seriamente el hecho de que tengan una capacitación obligatoria, continua. Hay otros países como Perú, por ejemplo, que cada 7 años tienen que cumplir determinadas capacitaciones. Dentro del Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, es un taller optativo el de perspectiva de violencia de género. Y también es voluntario para el que lo quiera hacer, porque no todo el mundo para acceder a un cargo de juez, fiscal o defensor tiene la obligación de hacer la escuela judicial, que eso sí se está reviendo ahora con la reforma de la ley de nombramiento y remoción de jueces. Eso te quería contar por un lado. Después, en cuanto a los medios en sí, viéndolos como un proceso de socialización importantísimo dentro de nuestra sociedad, yo lo que veo es que también tenemos que utilizarlo como una herramienta, ¿no?, para erradicar estereotipos. Eso es lo que siempre lo abordamos el tema, me parece, desde el lado de la afectación de derechos y de la reproducción de estereotipos sexistas, pero también me gustaría que podamos encontrar el espacio o la forma para que los medios de comunicación también sean reproductores de las buenas prácticas, ¿no? De lo que realmente corresponde. No sé cómo debería implementarse. Obviamente todo arranca generalmente por una ley que los obliga a brindar un espacio, o, no sé, tendría que pensar cómo hacerlo, pero es un proceso de socialización y es importantísimo dentro de la sociedad, entonces podríamos utilizarlo como herramienta. A ver, no sé si estás pensando en políticas que salieran del mismo Poder Judicial o estás pensando en cómo democratizar más los medios. Poder Judicial. No, te estoy hablando en general, que tengamos como algún tipo de herramienta para poder utilizar esos medios. Yo en mi participación, por ejemplo, mostraba la propaganda de Mr. Músculo, que ahora cambió, y están los dos limpiando con cara feliz, y no siempre la mujer limpiando con cara feliz, y es las redes sociales. Pero me parece que es un medio muy válido para que lo utilicemos desde el otro lado también, no ver cómo sancionar solamente, que me parece muy válido, y que yo coincido con lo que decía Claudia, debería existir más allá de la sanción hacia el medio de comunicación, una sanción a nivel personal también por este tipo de conductas, ¿no? Ya sea una contravención o como sea que se quiera legislar, me parece que también es para pensarlo eso. Pero sí, cómo encontrar la forma para que sigan desde el otro lado.
Sí, por un lado hago como un breve comentario a esto, porque cuando lo dijo Claudia lo quise decir y me olvidé. Hay todo un debate, me imagino que lo saben, así como ustedes tienen todo un debate en relación a si el punitivismo corresponde dentro del derecho penal desde una perspectiva feminista, si es válido o no. Dentro de la comunicación tenemos el mismo debate. No solamente lo tenemos dentro del feminismo, sino que lo tenemos dentro del ámbito de la comunicación, o sea, los espacios más garantistas en relación a comunicación, como pueden ser la Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA, son totalmente contrarios a que haya sanciones económicas. De hecho, nuestra ley de servicios de comunicación audiovisual no fue saludada en su momento por ese aspecto. Fue saludada por las medidas antimonopólicas, etcétera, que eso sí va en sintonía con lo que dice la RELE, que es la Relatoría, pero todo lo que tenía que ver con sanción de contenidos, no. Eso como por un lado, porque hay todo un debate de cuáles, las políticas blandas o las políticas duras de comunicación y género, cuáles son las que sería mejor implementar. Yo lo que digo siempre es que a mí me parece, como opina la mayoría de la gente, que las más adecuadas son las blandas, siempre y cuando tengas un Estado que te lleva adelante masivamente políticas blandas, porque si lo que tenés es el patriarcado, con 2 capacitaciones por año no haces nada. Y lo que tienen las duras es que, desde mi punto de vista, no es solo la sanción económica, sino que es la sanción simbólica, pero para esto tendría que haber un más de conocimiento de que eso existe, que es lo que le decía antes a Claudia. Resulta que el ENACOM está poniendo sanciones económicas y está poniendo incluso mejores sanciones económicas, en el sentido que está aplicándolas específicamente por violencia de género, más de lo que hacía la AFSCA, que quizás te la aplicaba por protección del horario, por horario de protección a la niñez, y ahora se está pensando específicamente en que hubo una violación de los derechos humanos de las mujeres, y sin embargo esto no tiene ninguna difusión. Entonces, ahí desde mi punto de vista, el valor simbólico de la normativa está perdido, ¿no? No tiene ningún efecto. Por otra, eso era como un comentario al margen. Después, cuando vos decís cómo hacerlo, a mí me parece que un punto central sería que, así como ustedes bregan porque las carreras de derecho tengan materias obligatorias sobre género, o tengan transversalizado género al interior de la carrera, y no que ustedes tengan que hacer posgrados en género porque no lo tienen dentro de sus currículas de grado, lo mismo tenemos que pedir en relación con comunicación. De hecho lo pedimos, pero no nos escuchan. En la Argentina, al día de hoy, tenés una, que yo conozca por lo menos, y el año pasado hicimos un relevamiento en 10 universidades del país, 10 carreras de comunicación del país, tenés solo en la Universidad Católica de Santiago del Estero una materia obligatoria de género dentro de la carrera de comunicación, y en la Universidad de las Madres, que ahora está intervenida, y esa materia se daba en el año quinto, no sabemos si llega la gente al año quinto porque la universidad está intervenida. O sea, son las únicas 2 espacios de formación donde género está incluido dentro de la currícula obligatoria. La UBA, la Universidad de La Plata, todas, Rosario, Córdoba, todas tienen seminarios optativos de género, no obligatorios dentro de las carreras de comunicación. Ahí me parece que eso generaría un cambio importante, sí. que tengas una materia de género y que tengas transversalizado género. Me parece que esto sí haría como una diferencia. Y después otra cuestión, quizás ustedes no conocen tanto, pero la verdad que nosotras que estamos yo trabajo hace 20 años en periodismo feminista, y hace 20 años éramos 5 chicas, 5. Claro. Hoy somos una bocha, o sea, sí. Somos un montón, hay muchísimas periodistas feministas, mucha gente activando. Eso me parece que en el caso, son aliadas, son periodistas aliadas a las que cada quien desde el ámbito en el que está tiene que empezar a ubicar en su región, en su localidad, para establecer alianzas, porque si vos sos feminista dentro del Poder Judicial, necesitas alianzas con feministas en ámbitos de comunicación. Ya sabemos que el feminismo va avanzando así, avanza en las grietas, avanza en los espacios que nos van dejando, a veces conseguimos algún Estado que transforme las políticas de género en
públicas, pero esto ya vemos que no es constante, no son como las políticas de seguridad, que las tenés siempre a través de todos los gobiernos, puede cambiar la orientación. Las políticas de género te las voltean, entonces hay que empezar a establecer alianzas también que no nos dejen tan dependientes de los estados, desde mi punto de vista. Sí. Bueno, y otra cosa que te quería comentar, y que lo hablamos también en la videoconferencia que tuvimos ayer con Andrea, y que vos hiciste mención, estos grupos conservadores, como por ejemplo el que más hace ruido en este momento es Con mis hijos no te metas. Andrea decía, el campo ganado ya está ganado, y la realidad es que a mí no me suena, yo me siento muy intranquila con esta situación. Yo hace 3 años tenía amigas colombianas y venezolanas que me decían, no, lo que está pasando acá, y yo decía, no, esto en mi país no pasa, con las discusiones sobre la inclusión en las leyes de educación de la perspectiva de género. Y yo decía, no, este terreno ya está ganado en mi país. Y no, hoy veo que si abrimos el debate parlamentario y encontramos este grupo de oposición, no es que el terreno está ganado, te lo pueden tirar para atrás también, y yo lo veo con mucha preocupación. Entonces quería saber cuál era tu opinión al respecto. La misma, mira, a mí me invitaron en mayo a dar una conferencia sobre comunicación y género en un grupo en México, en un consorcio latinoamericano, que reunía gente de toda la región preocupada por el avance de sectores conservadores, y como son muy fuertes en las redes sociales y tienen una comunicación muy importante, querían pensar estrategias para hacerle frente. Y entonces yo, entre todas las cosas que hablamos, comenté que acá en Argentina no teníamos, si bien teníamos a Laje y a Márquez, que no es poco, los estábamos exportando básicamente, pero no tenían incidencia en la política argentina, en las instituciones. Hoy hay que hacer, post-debate aborto, tenemos Partido Celeste, tenemos la campaña, esta es una campaña regional, ahora llega a Argentina, pero la campaña Con mis hijos no te metas. Arrancó en Perú muy fuerte, después fue a Colombia. Bueno, es la campaña que les comenté que llevó los contenidos de educación sexual al Poder Judicial y que están a la espera de un fallo del Tribunal Supremo. O sea, son los mismos sectores que van trasladando la campaña de país. O sea, no, a mí me genera una preocupación total, sobre todo porque desde mi punto de vista, a ver, yo creo que el Estado es muy importante en la legitimación de los temas, o en la no legitimación, tanto en la legitimación como en la deslegitimación. Cuando el Estado se calla, está legitimando el tema sobre el que se calla también, ¿no? O sea, también está manifestando una opinión. Y la verdad es que lo que nos deja el debate por el derecho al aborto, como en relación con la posición de nuestro gobierno y de nuestro Estado hoy, es una posición completamente partida, donde vos no tenés un Estado claramente garantista de los derechos obtenidos, tenés medio gobierno y más, porque de verdad Cambiemos aportó más votos para el no que para el sí, que digamos que están defendiendo el no acceso al derecho. Y me parece que sobre esa ganancia en el Parlamento se montan todos estos sectores con posterioridad. O sea, lo dejó claramente, no sé si vieron que circuló un tuit del periodista Mariano Barrio, el periodista de La Nación, que fue muy activo en el debate. Bueno, Mariano Barrio es el que cubre tradicionalmente los temas de iglesia en el diario La Nación. Siempre, es como la voz de la iglesia dentro del diario La Nación. Fue muy activo en el debate por el aborto, y al día siguiente del debate pone un tuit en el que pone sobre la mesa la agenda conservadora a partir de ese día. Había que sacar a Rubinstein, había que cuestionar el apoyo a Casafusa y a Fundación Huésped, o sea, y a partir de eso después vino todo lo demás. O sea, yo creo que la agenda de los sectores conservadores, que estaba de alguna manera aplacada o bajo tierra, explota post debate por el aborto.
Y, y además, esto que es que debatamos la ley de educación sexual, que se supone que era una ganancia para el feminismo, porque la ley de educación sexual no incluía la ley de identidad de género, no estaba la obligatoriedad, resulta que ahora está discutido. O sea, íbamos por la ganancia para que este argumento que había sido expresado en el Senado y en la Cámara Baja de yo apoyo la educación sexual, pero no el aborto, nos redundara en, bueno, hagamos obligatoria la ley de educación sexual, resulta que ahora estamos discutiendo la misma ley de educación sexual, no la obligatoriedad. O sea, estamos yendo para atrás mal. Y el tema es, desde mi punto de vista, que esto tiene legitimidad gubernamental y no es poca cosa, porque después los votos se terminan definiendo en el Parlamento. Sí, yo leía la proclama en la página de Facebook de ellos ayer después de la conferencia y justamente ellos están dando vuelta el discurso. Lo que están diciendo es no queremos un Estado religioso, no, lo que queremos es un Estado neutral, que no se meta en la educación de nuestros hijos. Entonces, están utilizando el mismo discurso dándolo vuelta de otra manera y me parece totalmente peligroso, porque ni siquiera están yendo de frente para decir mi motivo es mi motivo es religioso, mi motivo es moral, mi motivo... Nada, están diciendo Estado no te metas en la educación de mis hijos, que eso lo decido yo. Sí, lo cual es muy contradictorio también porque si ustedes googlean un poco, están activando mucho en los ámbitos de derechos humanos porque ellos dicen que ellos están de acuerdo con el paradigma de derechos humanos, pero los derechos humanos no se garantizan sin estados activos. O sea, la verdad, entonces acá se presentan como que es una contradicción menor frente a después que te den vuelta una ley, ¿no? No, yo estoy como muy preocupada. Yo también. Bueno, gracias. No, al contrario. ¿Alguna más? ¿Quiere aprovechar que está Sandra? ¿Hacer alguna pregunta? Como para ir ya cerrando la hora 39 de la webconferencia. No se lo pierdan. Estuvo interesante igual poder compartir acá pareceres, sobre todo de gente que no sé si las conocías, no. Pero Claudia, Lelí, trabajan desde adentro de la justicia, así que a veces tienen como el pulso ahí. Claro, totalmente. Interesante. Un solo comentario más como crítica esta vez a la justicia, ¿no? O como cómplice de la justicia del periodismo. Creo que la chica era Anaí, la chica que mataron en provincia de Buenos Aires. Anaí Benítez, un femicidio. Que estaba... Son tantos, Claudia. No sé. No, pero Juliana siente que lo recuerda, que dentro de la investigación parece ser que fue la fiscal la que repartió los diarios íntimos de Anaí a la prensa, y se instaló en la prensa, ¿no? Esto de la mala víctima, yo lo cito también en es una chica, era una chica de 3 de febrero, me parece, la que encontraron enterrada después, sí. Sí, como en un... Sí, con, ya con sé. agua, ¿no? Sí, entonces, sí. Citaba un texto, una publicación que había hecho Ileana Arduino, creo que en Anfibia era, sí. Respecto de cómo es la construcción de los medios de la mala víctima. Y en este caso también, de hecho, había salido que Anaí estaba obsesionada con su profesor, y parece ser que fue también la fiscal la que, en aras de dar información a la prensa, repartió copias de los diarios íntimos o del diario íntimo de Anaí, ¿no? Algo que se tiene que mantener quizás en la privacidad de la investigación. Total. Ya, hay una especie de complicidad entre justicia y medios en construir esta mala víctima. No digo que quizás sea algo, ¿cómo decirte? Porque yo siempre intento pensar bien, ¿no? No algo malintencionado de construirla hacia Anaí. Pero es algo muy desafortunado, ¿no? Ciertamente. Más otros casos que escuchaste, si no estudia, si no trabaja, si se droga, si es puta, bueno, es como que está interseccionada por todos lados como para que los medios la construyan en mala víctima y por algo fue que le pasó.
Sí, el primero de esos casos es Melina, ¿no? El primer caso Melina Romero. muy evidente de construcción de la mala víctima. Creo que la nota esa de Ileana Arduino es a partir de este caso de Anaí, Sí, pero sí. retoma un poco porque No, arranca con Melina. Melina, Sí, claro, sí, porque creo que se llama Los pecados de Melina, algo así. sí, porque es el primer caso muy evidente a partir de la nota de Clarín, de la construcción de la mala víctima. Yo lo que pienso, bueno, en este caso, ahí en Clarín fue un periodista, ¿no? En el caso que vos estás mencionando, es una integrante del Poder Judicial la que hace circular, a ver, ¿qué hay detrás de hacer circular los diarios? Hay como un exceso de información relativa a la víctima y un exceso no me sale la palabra, pero de dejarla sobre la mesa, de exposición de la víctima, ¿no? Yo, así como nosotras tenemos como mucho trabajo sobre la estereotipación en los medios, yo he leído, por lo menos me viene ahora uno de Encarna Bodelón, pero hay muchos más de estereotipos en el Poder Judicial. Hay una investigación muy importante del Ministerio Público Fiscal de hace unos años sobre el tema. Pero me parece que todo responde a la misma matriz, o sea, lo que vas a encontrar en las causas, en los fallos, no va a ser distinto a lo que vas a encontrar en los medios, porque la matriz son sociedades patriarcales, que no deconstruyen su sexismo, entonces, y que no lo deconstruyan justamente tiene que ver con todo esto que venimos diciendo, no tenés universidades donde ninguna de nosotros que estudies la disciplina que estudies, vayamos a recibir perspectiva de género, contenidos feministas, metodología feminista, entonces, o sea, la matriz siempre es esa, a menos que la vayamos modificando, ¿no? Pero entonces eso se va expresando en los distintos lenguajes. Y yo cuando leo la estereotipación, que los análisis de estereotipación en los fallos judiciales son totalmente extrapolables a los análisis de estereotipación en las notas periodísticas, pero totalmente, es la misma, es igual, expresado con un lenguaje más críptico en el caso de ustedes, pero es la misma matriz. Tal cual, sí, totalmente de acuerdo. Bueno, en punto de lo que hablabas antes, de lo que es la sociedad misma, ¿no? O sea, había escuchado algo, pensé que habían hablado. Así que bueno, no, eso me gustaba también traer cómo es el tratamiento de los casos del periodismo en caso de violencia de género. Sí, yo no focalicé ahí la presentación porque el tema de la materia es políticas. Pero bueno, claro, exacto. La cobertura de los casos de violencia da para hilar súper fino, porque es tremenda. Después, si les interesa, les podemos pasar una investigación que hicimos nosotras en el 2015, que es muy larga, de cobertura de feminicidios de adolescentes. Dale. Hay una cobertura, un análisis de 11 medios de comunicación, después se lo paso a Marcela, o se lo subo yo ahora mismo en el foro. Perfecto, bárbaro. Bueno, mil gracias, Sandra. Súper no, al contrario, gracias a ustedes por estar y fue un placer conocerles. A Javier lo conozco porque es egresado del Diplomado de Comunicación y Género, pero conocer a todo el resto. Ahí Maggie había hecho un comentario. No sé. Maggie hace una pregunta, ¿eh? No te escucho, Ale. Maggie hizo un comentario sobre, no le funciona el audio, por eso lo hago yo, no sé si me escuchan, porque me corta por ratitos. Dice Maggie, tuve una charla con una amiga que trabaja en Telefe Noticias por el trato que se le dio al caso de la chica que mató a su novio, debe referirse al caso de Mendoza, y trataron que no salieran la mitad de las cosas que hicieron, sin embargo la respuesta fue de arriba. Pedían eso por el rating, dice. Sí, nos lo han dicho a nosotras mucha gente cuando hacemos como entrevistas y lo he el caso de Nair Galarza, perdón.
El caso de Nair Galarza, perdón. Me Sí, confundí con el caso de pero Mendoza. esta situación es el rating minuto a minuto, ¿no? Que se les mide detrás de cámara, y entonces si ven que el tema está aumentando el rating, les piden que sigan, que lo estiren incluso. En la investigación esta que le decía Claudia de feminicidios de adolescentes, nosotras cubrimos los 4 soportes, y por ejemplo era muy impresionante América. Cubrimos Melina Romero, Lola Chomnales, me está faltando uno, eran 3 casos, ya me lo voy a acordar. Pero el tiempo que América le daba a veces han dedicado un programa entero, una hora completa a alguno de estos 3 feminicidios. Eso tiene mucho que ver con el rating minuto a minuto, que les va diciendo que la gente que cuanto más morboso, más rating tienen, y entonces hay que sostenerlo. Muchas veces te dicen incluso gente que trabaja en los medios que preferirían no hacer esto, pero es o retirarte del aire o sostenerlo, porque no hay otra opción. Hay una investigación a partir de una egresada del Joaquín B. González, que es un profesorado de educación sexual, que hizo una investigación sobre cómo los medios cubrían temas vinculados a educación sexual, y la hicieron entrevistando a periodistas. Y entonces tenían testimonios que les decían, cuanto más morboso, cuanto más joven el caso de feminicidio, más se levanta el rating, y lo que tenemos que hacer es levantar el rating, eso es lo que nos indican en los canales. Entonces sí, acá hay un problema. Esto yo en algún momento lo hablé con el equipo de la Defensoría, y supongo que si hubiéramos seguido con políticas públicas muy activas, quizás esto se pudiera haber hecho. Lo que proponían en ese momento era como un gran acuerdo de medios, como que esto no se podía resolver si no era con todos los medios de acuerdo, porque si vos acordás con uno esto, pero el canal de al lado sigue levantando el rating con la misma morbosidad y sensacionalismo, y Telefe no va a querer bajarse de eso, o América no va a querer bajarse. Entonces, que tenían referencias de casos de otros países donde no específicamente en relación con violencia de género, sino con violencia en general, se había llegado a acuerdos generales. Bueno, todos los medios bajamos un poco los decibeles en relación con este tema. Entonces hay, sobre todo los canales de televisión, que es donde el sensacionalismo está más a full. Entonces, si todos bajamos, bueno, entonces nos ponemos de acuerdo con ciertas premisas básicas. Creo que es la única manera, porque si no el rating mata. Sí, eso es a lo que yo me refería en la primera intervención, Sandra, de lo que nos decía Mauro Zeta, que ellos dependen de lo que se les pida. Lo que el rating dan cobertura a Sí. lo que da rating y a lo que se le pide desde arriba. Eso es lo que decían ellos. Cuando desde arriba piden, cuando mide, nosotros tenemos que focalizar. Y lo que no interesa, no lo podemos decir. Sí, sí, totalmente. Yo no sé si, no me quiero meter a lo mejor tanto en la cuestión periodística, pero en realidad el oficio tiene, digamos, por decirlo de alguna manera, ciertas reglas. El periodista tiene que tener cierto compromiso con lo que está haciendo. Entonces eso que me piden, sí, bueno, te pueden pedir un montón de cosas en la vida y cada persona tiene sus límites. Entonces como que un debate muy grande, inclusive el tema del rating, yo trabajé en un diario, y ahora también en el diario había pantallas para seguir las notas web. O sea, qué notas está leyendo en el momento. Entonces tenés un gran televisor donde te está leyendo esta nota y, no sé, 1000 personas leyéndola, y la tenés arriba, en la parte de arriba de la web. Pero tal vez esa nota no tiene ningún tipo de sentido para la sociedad. Entonces el debate que siempre se da internamente es ¿quién genera el mensaje? O sea, ¿el periodista va a depender de lo que quiere supuestamente ver la audiencia? ¿O el periodista genera una noticia de supuesto interés periodístico? Porque la audiencia entonces ¿qué quiere ver? ¿Chisme? ¿Quiere ver a Tinelli? O sea, no puede ser eso. O sea, ese no es el rol del periodismo. Me pongo un poco ansioso con estos temas porque como vivirlo de adentro hay una batalla constante, y más si sos, en este caso, un hombre queriendo trabajar temas de género, como que, bueno, te desvalorizan y pasan muchas cosas adentro. Por eso también, cuando dijiste, Sam, yo coincido, bueno, en la gran cantidad de cosas con las que dijiste, la militancia también del periodista en estos temas. Entonces, un tipo como Mauro Zeta, que tiene
una voz, un nombre reconocido, no puede decir tengo miedo o no puedo decir esto. O sea, no digo, o sea, yo no me voy a meter en la vida de él, digamos, de su trabajo, pero creo que tiene alternativas y formas y mecanismos para decir ciertas cosas, y además decirlas de ciertas maneras. Porque una cosa es no tener el espacio, otra cosa es cómo decir las cosas, y ahí el tipo tiene que estar formado. Porque, bueno, hay muchos ejemplos justamente de la Defensoría del Público, que cuando da capacitaciones, algunos de esos ejemplos lo tiene Mauro Zeta teniendo, no sé, 15 minutos. Me acuerdo de un caso de una mujer que fue agredida en la comisaría, y entonces la tienen dando vueltas esa noticia, una mujer que fue a denunciar violencia de género y termina siendo agredida por el policía. Eso es uno de los tantos ejemplos que hay y que muestra la Defensoría del Público del tema de buenas prácticas, ¿no? O malas Sí, prácticas. sí, yo coincido con vos, Javier, en que en la responsabilidad social de quien comunica y en que claramente te podés bajar de ahí. Y que si no te bajas de ahí, también es una decisión política. O sea, o sea, no quiero decir que no hay opción, lo que quiero decir es que quien se baja de ahí sabe que ese lugar lo ocupa otra persona. A menos que se haga un acuerdo más macro, no es que ese lugar queda libre, ese lugar entonces es, bueno, me bajo de este lugar de reconocimiento, de poder, etcétera, porque no estoy de acuerdo, porque mi ética me indica otra cosa y entonces me posiciono en otro lugar. Es un camino que desde mi punto de vista es súper valorable, pero me doy cuenta que no todo el mundo está dispuesto a recorrer. No, obviamente que no. Como en muchos ámbitos de la vida, digamos, porque esto se puede Exacto, trasladar a muchos casos, digamos, de si las personas nos ponemos de acuerdo, digamos, muchas cosas no pasarían, ¿no? exacto. Si periodistas se pondrían de acuerdo en muchas cosas, digamos, por más que vengan a decirte todo lo que tenés que hacer, o sea, no Sí, sería tan fácil, digamos, si habría una resistencia de muchas personas en cómo trabajar esos temas, digamos. sí, Pero bueno, coincido. Me parece también que esto que es un momento, sobre todo en Argentina, que nos quedamos como un poco huérfanes de políticas públicas que legitimaban positivamente estas cuestiones y tenemos que rearmar o fortalecer el entramado social y político en ausencia de estas políticas.